Y cuando llega la artritis, molesta las articulaciones, hinchazón, usted no vive tranquilo su vida. Pero ¿qué es lo que la desata? Eso es importante ver punto a punto con el doctor Rafael Sattler, reumatólogo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿qué desata una artritis? Hay distintas causas, ¿verdad? Lo importante es conocer que la palabra artritis se refiere a inflamación de la articulación. Sin embargo, la causa no siempre es la misma. Puede ir desde procesos autoinmunes, donde mi organismo ataca la articulación por causas todavía no muy claras. Pueden haber otras causas que son por acúmulo de cristales, como ocurre, por ejemplo, con el ácido úrico. Puede ocurrir también por interacciones con nuestro sistema inmunológico después de un proceso viral. Entonces, las causas son distintas, pero lo principal es que se va a caracterizar por dolor articular, generalmente aumento de volumen de la articulación y lógicamente esto va a poder llevar a cuadros de dolor y rigidez por las mañanas principalmente. Doctor, nos mandaron unas fotos para poder verlas punto a punto. Claro. Por ejemplo, esta, veamos, aquí está hinchadito. Esto lo tenía mi mamita, que en paz descanse. ¿A qué se debe, doctor? Ok. En este caso, por lo menos cuando uno observa la imagen y ve que hay compromiso cutáneo, sobre todo enrojecimiento y en algunos casos puede haber descamación de la piel, uno lo que piensa es, por ejemplo, en psoriasis, que aunque es una enfermedad principalmente que compromete piel, también se relaciona en un porcentaje importante a inflamación articular o a artritis por psoriasis. Entonces es importante al hacer el examen físico no solamente ver el volumen aumentado en la articulación, el dolor, la historia que nos cuenta el paciente, sino también hay que explorar uñas, hay que explorar piel para ver si encontramos el origen del problema. Pero esto podríamos catalogarlo como una artritis por psoriasis. Doctor, a veces el dolor es muy fuerte en la mañana, baja un poquito y después en la tarde vuelve a agarrar fuerza. Sí, es muy común. Nosotros siempre vamos a dividir el dolor esencialmente en dos tipos. El dolor mecánico, que es el dolor que se produce si yo uso mi articulación, por ejemplo, un desgaste de rodilla, una artrosis de rodilla. Si el paciente está sentado y se pone de pie, va a doler en ese momento, pero usualmente en reposo la molestia no es tanta. Sin embargo, en la artritis, cuando hay un proceso inflamatorio, más bien el dolor va a exacerbarse, va a empeorar durante el reposo. Se caracteriza por mucho dolor en las mañanas, mucho entumecimiento y rigidez. Cuesta arrancar el día, pero ya como dicen las personas, cuando el cuerpo calienta, las molestias tienden a disminuir y van otra vez a reaparecer en momentos de reposo. Doctor, en esta hay inflamación, pero también hay descamación y hay mucha picazón, hay mucho dolor ahí también. Correcto, siempre que hay lesiones en piel puede producir prurito, puede haber picazón, puede haber descamación. Entonces, uno puede pensar en procesos infecciosos de la piel que pueden comprometer articulaciones y también podemos pensar en procesos inmunológicos en la piel que también pueden asociarse a enfermedad articular. Otra cosa importante es que el proceso inflamatorio también puede comprometer toda la zona del dedo, no solo la articulación. Por ejemplo, eso se denomina dactilitis y es un proceso inflamatorio de todo el dedo que el paciente le dice, bueno, doctor, el dedo me queda como una salchicha, se inflama totalmente. Eso también está en relación a procesos inflamatorios articulares de tendones o ligamentos que fijan o que dan sostén a la articulación. Lo primero que pasa es inflamación, doctor, y después viene la escamación, ahí viene todo atrás. Ok, puede haber afectación de piel inicialmente y que no haya compromiso articular aún. A veces hay mucho compromiso cutáneo y ningún tipo de compromiso articular. A veces hay muy pocas lesiones en piel y en uñas, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, y hay mucho compromiso articular. Entonces no siempre va a relacionarse qué tan bien o qué tan mal estoy de la piel con lo que encuentro a nivel articular. Doctor, vea que pegado esa rodilla, ¿verdad? Yo la veo hasta, yo siento como que es de mi abuelita, ¿verdad? Que le duele la rodilla. Es importante ver los cambios que se van a generar alrededor de la articulación. Por ejemplo, cuando vemos mucho compromiso cutáneo, podemos pensar en bursitis o en esas bolsitas de líquido que evitan la fricción de los tejidos sobre el hueso. Entonces, cuando el compromiso hay mucho enrojecimiento, ese tipo de compromiso nos habla más de estructuras más superficiales. Cuando hablamos de articulación, probablemente el enrojecimiento va a ser mucho más difuso y va a haber mucha imposibilidad al movimiento articular. Dice la persona que siente caliente la rodilla. Sí, el proceso inflamatorio hace que haya un mayor flujo de sangre a la zona que está inflamada. Eso hace que la temperatura local aumente, aumenta la sensibilidad, incluso el roce puede producir mucho dolor. Esto es muy frecuente, como lo mencionaba, en bursitis, cuando se ve de esta forma, o en artropatía por cristales, por ejemplo, la gota, que es por ácido úrico, la pseudogota, que es más frecuente en adultos mayores, que es por depósito de cristales de calcio.
y cursa con mucho enrojecimiento en la superficie articular principalmente. ¿La artritis puede ser hereditaria, doctor? Ok, no heredamos artritis, pero sí tenemos más predisposición, o sea, tengo más chance de que me ocurra. Y la otra cosa importante es que en las enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, lo que uno puede heredar es un defecto en la tolerancia inmunológica a algunas proteínas de mi cuerpo, entonces puede hacer que mi mamá tenga artritis reumatoide y yo lo que tenga sea lupus, no necesariamente la misma enfermedad. Doctor, por ejemplo, la pega del dedo gordo que se siente dura, que molesta, y dale las uñas también, ¿verdad? Sí, Va todo a la mano. Sí, igual. Esto es muy característico en gota, que es la artritis producida por elevación del ácido úrico y su cristalización. Entonces, siempre que nuestro ácido úrico se eleve por encima de 6.8 miligramos por decilitro en el examen de sangre, pierde la solubilidad y empieza a cristalizarse. Y son esos cristales los que despiertan inflamación. Esto se llama podagra y es la artritis característica de la gota por elevación de ácido úrico en el primer dedo del pie. Es característico, aparece en forma súbita, generalmente en la noche porque el frío favorece la cristalización del ácido úrico y también favorece el desarrollo del proceso inflamatorio. Entonces uno se puede acostar bien y en la madrugada despertarse con un dolor terrible y enrojecimiento de la zona articular. Esa persona que se le hizo esto, doctor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? La recomendación siempre que hay un proceso inflamatorio articular es que consulten a su médico. Es muy, muy importante detectar estos problemas a tiempo porque podemos hacer que las crisis cedan y no regresen. Y lo más importante, preservar la función articular. Necesitamos que la articulación no se destruya. Estas articulaciones tienden a sufrir daño en el cartílago, se erosiona y eso lleva a desviación de los dedos y puede llevar también a pérdida de la función de la articulación. Entonces, proceso inflamatorio articular, consulten tempranamente para evitar secuelas. Tratamiento, doctor. ¿Y cuál es el examen que me dice usted tiene artritis? Ok, la artritis en general es un proceso inflamatorio articular. Entonces no nos es tan importante encontrar un montón de anticuerpos como factor reumatoide, por ejemplo, sino lo que nos interesa es demostrar inflamación. Hacemos una velocidad de eritrosedimentación, que es un examen de sangre, hacemos una proteína C reactiva. Esos dos lo que nos van a medir es un proceso inflamatorio sistémico. ¿Por qué? Porque si hago un factor reumatoide puede estar negativo en 3 de cada 10 personas y que el paciente sí tenga artritis reumatoide a pesar de tener un factor reumatoide negativo. Entonces lo que tratamos de buscar es inflamación y según las características clínicas de cada paciente vamos a ver si hay elevación de ácido úrico o no, si están los exámenes de inflamación elevados o no, si hay antecedentes familiares de enfermedades inmunológicas, revisamos piel, revisamos uñas y tratamos de encontrar la causa porque el tratamiento puede ser desde bajar los niveles de ácido úrico en una gota hasta tratamiento antiinflamatorio, incluso inmunomodulador en el caso de lupus, de artritis reumatoide o estas enfermedades en las que el proceso inflamatorio es muchísimo más severo y más difuso. ¿Qué estilo de vida me favorece para no tener esta enfermedad, doctor? La dieta tiene que ser saludable, eso es importantísimo, ¿verdad? Se ha hablado mucho, sobre todo en el caso de la gota, de disminuir aquellos alimentos que tengan muchas purinas, por ejemplo, la cerveza tiene muchas purinas, entonces no se recomienda en pacientes que tienen gota. ¿La carne roja, doctor, cuando alguien está con gota? Sí, la carne roja puede exacerbar las crisis, entonces las personas dicen, doctor, estaba en una carne asada y al día siguiente amanecí fatal. Exacto. Entonces, hay algunas dietas en las que uno puede ser más laxo, pero lo importante es siempre y cuando yo tenga control de mi enfermedad, porque si estoy medicado y mi ácido úrico está bastante bajo, podríamos ser un poquito más permisivos con la dieta siempre y cuando no sea rutinario, sino que sea ocasionalmente una cena o algo que podamos hacer. Podemos, digamos, brincarnos esa dieta, pero sí tenemos que tener un control adecuado de nuestra enfermedad. Hay algunas personas que dicen, yo estaba lo más bien, comí tomate y comí berenjena o una de las dos en la tarde y en la mañana pasé fatal esa madrugada. Sí, hay que tener presente que normalmente las proteínas, sobre todo de origen cárnico, o sea, carnes rojas, mariscos, son muy, muy ricas en purinas, que es un producto de la degradación de la proteína que tiene la carne. Entonces, hay algunos pacientes que hablan mucho de tomate, por ejemplo, o que no coma comidas ácidas, cosas de ese tipo, pero no se relaciona tanto a la elevación de ácido úrico, por ejemplo, como si lo hace la cebada, el centeno. Y eso va directamente. Eso generalmente va a aumentar la producción de purinas, que son las que metabólicamente se van a degradar
y van a formar ácido úrico. ¿El estrés puede estar ligado directamente con esto, doctor? El estrés puede hacer que tengamos más percepción del dolor. El estado anímico caído, pacientes con depresión, por ejemplo, y que tengan artritis o tengan lupus pueden exacerbar la percepción del dolor y en algunos casos sí pueden causar trastornos inmunes que puedan, por decirlo así, exacerbar, alborotar o despertar la enfermedad. Doctor Rafael Sattler, le agradezco mucho, hombre. Con mucho gusto.